¿Dirías a la gente que los inmigrantes son una carga para nuestro sistema de atención médica? ¿Qué sistema de atención de salud tenemos? No, no son. Los inmigrantes indocumentados no pueden aprovechar cualquier tipo de red de seguridad social que existe para personas muy pobres en términos de asistencia médica. Lo único que realmente hacen aprovechar es la sala de emergencias, y eso constituye el 0,09% del presupuesto general de atención de salud en el que el gobierno está gastando dinero. Así que no es algo real. Cada número que los derechistas presentan cuando hablan de migrantes indocumentados no es en realidad sobre el costo de los migrantes indocumentados en general, porque en el análisis de costos y beneficios, los migrantes indocumentados, dadas las horribles condiciones que soportan en la fuerza de trabajo estadounidense, están invirtiendo una tonelada más de ingresos en el sistema de lo que sacan. En realidad harán cínicamente esto que es repugnantemente racista, pero que rara vez es llamado. Tienen en cuenta los hijos de migrantes indocumentados que son ciudadanos estadounidenses nacidos en suelo estadounidense. Son ciudadanos estadounidenses. Dirán que los migrantes indocumentados cuestan como 3,000 millones al año, financiados por los contribuyentes, como la educación, todo lo que. Y usted dice, espera, los mercados indocumentados no pueden aprovechar ninguna de esas cosas. ¿Cómo están haciendo eso? Luego realmente se sumergen los números y te das cuenta, están incorporando a personas que son ciudadanos estadounidenses en los números. De acuerdo. Así que recuerde que si escucha un número masivo, mira los datos que están agregando en el documento Natural US. Ciudadanos en términos de aquí arriba. Sí, el costo de la inmigración ilegal para los contribuyentes. El Subcomité de Implementación de la Integridad de la Inmigración de la Audiencia Judicial de la Cámara de Representantes, titulado Inmigración Ilegal y el Impacto de los Servicios Sociales. Los inmigrantes ilegales son un desgaste fiscal neto, lo que significa que reciben más servicios gubernamentales. Como resultado, pagan impuestos no debido a la pereza o el fraude. Los inmigrantes ilegales en realidad tienen altas tasas de trabajo. Pagan algunos impuestos, incluidos los impuestos a los ingresos y los salarios. La razón fundamental de que los inmigrantes ilegales son un fuga neto es que tienen un bajo nivel de educación promedio, lo que resulta en bajos ingresos promedios y pagos fiscales. También significa que una gran parte de la calidad de los programas de bienestar a menudo reciben beneficios en nombre de niños nacidos en los Estados Unidos. Está literalmente justo ahí en el resumen. Sí, pero eso no significa que esté mal. ¿Qué quieres decir? Esos son ciudadanos estadounidenses, amigo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Es objetivamente equivocado colocar ciudadanos norteamericanos nacidos naturalmente en el desagüe que los ciudadanos indocumentados están costando a los Estados Unidos de América. Eso es ridículo. ¿De qué estás hablando? Así no es como funciona. A nivel práctico, ¿cómo propondría oponerse al mercado indocumentado de la vivienda cuando ni siquiera tenemos suficiente vivienda para los ciudadanos? Tenemos suficiente vivienda para los ciudadanos. Estás delirado por pensar que no tenemos suficiente vivienda para los ciudadanos. La construcción masiva es un proceso lento incluso si existe la voluntad política. Mientras tanto, el número de hogares continúa disparando. Si piensas que la falta de hogar es una crisis nacida de inmigrantes indocumentados que llegan a los Estados Unidos de América, no porque la vivienda se ve como un vehículo de inversión, y muchos estadounidenses que son propietarios de viviendas quieren que los precios de sus propiedades suban porque es su única forma de acumular cualquier tipo de pozo. Entonces tengo algo divertido que decirte. Se llama vivienda pública. Ok, estás diciendo que no tenemos suficientes casas. Te equivocas. Lo hacemos. Tenemos más propiedades vacías que el número total de personas sin hogar en este país. Eso es el número 1. Número 2, es directamente una consecuencia directa de mantener altos los precios de la vivienda. No hay voluntad política para arreglar realmente la crisis de la vivienda en este país. Pero necesitamos construir más perros. Acabo de decirte que ya tenemos unidades existentes. Todavía necesitamos construir más, tienes razón, especialmente en las áreas urbanas altas. Pero el problema es que la gente no quiere hacer esto, la gente no quiere construir el tipo de vivienda real necesario. Ok, vivienda social. Olvidaste que la mentalidad de la vivienda asequible está en lugares en los que no quieres vivir. No, es ridículo. No me importa lo que creen los chicos. Incluso si lo haces, intentan iniciar. Los entumecidos hacen que sea imposible hacer este edificio. Definitivamente ves esto en Los Ángeles. En los Estados Unidos de América hay 27,4 hogares vacíos por persona sin hogar. Deberíamos construir viviendas públicas que reajusten el mercado de la vivienda. Lo ves por toda la costa central para preservar el aspecto de la ciudad, porque no importa. Puedes preservar el aspecto de la ciudad y al mismo tiempo construir viviendas de mayor densidad. Pero tampoco es solo una vivienda de mayor densidad. Y todos los streamers de contorsión gentrificaron Los Ángeles. Sí, hemos creado Los Ángeles, uno de los peores mercados de vivienda históricamente del planeta. Fueron los streamers de contorsión los que hicieron eso. Quítate los ciegos de caballo por un breve momento y seas por el tío de verdad. De todos modos, los migrantes indocumentados no incorporan en la conversación sobre la vivienda en absoluto.
Es ridículo. Inmigración ilegal, recortes de impuestos, no tomes armas. Algunas políticas son buenas, algunas son malas. Aborto. Esto es lo que quiero decir. Es como uno. No tienes idea de lo que estás hablando. Usted acaba de adoptar el marco derecha sobre este tema. Detener la inmigración ilegal. La amnistía más grande jamás dada a migrantes indocumentados en suelo estadounidense fue dada por Ronald Reagan. Ok, eso es el número 1. Además de eso, no es como si los demócratas apoyaran la migración indocumentada a este país como los republicanos. El verdadero secreto es que ambas partes son bastante restrictivas cuando se trata de inmigración indocumentada. Y no solo eso, sino también eso es lo que permite a Donald Trump decir cosas como si estábamos haciendo separación de niños. Pero, ¿quién construyó las jaulas? Barack Obama. Lo cual es cierto, Barack Obama construyó las jaulas. Donald Trump las usó. Así que, en última instancia, ninguna de las partes dice que somos a favor de la inmigración ilegal. Eso no es algo real y ninguna de las partes lo es. Ambos son muy dracónicos, muy restrictivos. Sin embargo, la realidad es que la razón por la que son restrictivos a la inmigración es que hay personas que entran al país, saben que todos sabemos que van a entrar al país sin importar, que podemos abusar, usar y superexplotar. Incluso más que el grupo de trabajo documentado de los Estados Unidos, que ya está bastante explotado. Esta es la verdadera razón por la que tenemos leyes de inmigración de las formas restrictivas, nativas, blancas, que no podemos pasar. Tienes un problema con los bebés que fueron traídos por la frontera. Eso es como 500,000 votos totales. Por cierto, ¿puedes votar sobre DACA? DACA tiene un 90% de la calificación de regla, lo que significa que los republicanos y los demócratas están de acuerdo en que sí. Si eres una niñez que llega, ni siquiera pueden, pero si vinieras a la frontera de los Estados Unidos como un niño de 2 años, 4 años, 14 años. De acuerdo. Y este es el único país que sabes que es inimaginablemente inhumano, que literalmente te envía a un país al azar con el que no tienes asociación. La razón por la cual, independientemente de lo que estás diciendo aquí, tiene una tasa de apoyo del 90% como en los republicanos, como él también, no solo los demócratas. Pero recuerda, empezaste diciendo que eras centrista y ahora tomas una posición anti-DACA. ¿Crees que estás en el centro de esta conversación o crees que estás en la extrema derecha de esta conversación, tan inimaginablemente extrema derecha que como estás literalmente superando a la abrumadora mayoría de los votantes republicanos en general? Cuando dices que DACA pasó, ¿sabes siquiera lo que es DACA? Sí y no. No puedes votar como destinatario de DACA. El Programa de Acción Aplazada para Llegadas Infantiles, establecido en 2012, proporciona protección temporal contra la deportación y la autorización de trabajo a los jóvenes inmigrantes elegibles. Como inmigrantes que han sido temporalmente documentados, pero previamente indocumentados en este país, que son... Así que también estabas equivocado en ese frente. Así que a menos que pienses que hay como secretamente un montón de indocumentados e incluso temporalmente documentados, pero antes indocumentados inmigrantes en este país que están votando secretamente y están votando secretamente por el Partido Democrático, que por cierto no hay prueba y solo evidencia para sugerir lo exacto opuesto, solo estás corriendo con humo. Correr en delirios de la derecha. Ok, no afirmé que era centrista. Soy independiente. Voté por Obama la primera vez que fue en el camino hacia la ciudadanía. Pensé que se recomienda así. Solo brinda oportunidades para que las personas que fueron traídas a las fronteras de los Estados Unidos cuando eran menores de edad, la oportunidad de trabajar. Ok, la oportunidad de obtener educación. Ni siquiera pueden abandonar el país. Tienen tantas malditas restricciones. Con el cambio de tu análisis en cualquier calidad, probablemente no. Debería haber un camino para la ciudadanía para los destinatarios de DACA que también es bastante popular. No puedes tener antecedentes penales si eres un destinatario de DACA. Quiero decir que estás muy restringido. Viniste y perdiste el país. Hay una cantidad inimaginable de restricciones en él, pero puedes ir a la universidad y trabajar. Así que ahí tienes. Pagan impuestos. Tienen una cantidad infinita de restricciones. Es un infierno completo. No pueden abandonar el maldito país. Ni siquiera pueden tener un poco de su maldito antecedente penal. Es más difícil en inmigración, recortes de impuestos, sin control de armas. Eres más difícil en la inmigración. La narrativa se desmorona en el momento en que aprendes de qué son las cosas que estás hablando. Eres más duro con la inmigración. ¿Por qué? Y ni siquiera has presentado cómo los demócratas no son duros con la inmigración. Son inimaginablemente duros con la inmigración. La verdadera pregunta que te hago es, ¿por qué crees que los inmigrantes que entran a este país realmente dañan a los Estados Unidos de América? Porque no lo son. No hay evidencia que sugiera que lo hayan hecho. De hecho, literalmente lo son. La razón por la que hemos podido superar el problema que inevitablemente enfrentan muchas naciones desarrolladas, que es la tasa de natalidad, mantienen al país joven. Los demócratas corrían contra Trump teniendo miedo de los inmigrantes en 2020. ¿Cuál es la realidad? Los demócratas corrían contra Trump haciendo cosas inimaginablemente crueles a los inmigrantes. Lo que él hizo, los demócratas deberían continuar corriendo en eso porque quiere hacer la deportación masiva. Eso significa que un equipo de redes de arrastre en el barrio marrón, 15,000 personas que viven en suelo de los Estados Unidos trabajan en el trabajo necesario para su supervivencia. Fueron sacadas de sus hogares y expulsadas del país y colocadas en campos de concentración.
La verdadera solución al problema de la inmigración indocumentada, cuando no hay un problema real, es ofrecer a ellos la ciudadanía y documentarlos y procesarlos para que puedan participar en la fuerza de trabajo de la misma manera que documentar la participación laboral de los Estados Unidos en la fuerza de trabajo. Y también, ya sabes, permitirles que se uniquen junto a todos los demás. Otro hecho divertido al respecto es que si los inmigrantes indocumentados reciben el estatus legal, las contribuciones fiscales podrían aumentar en 2,1 millones y la tasa fiscal nacional promedio aumentaría en 9,15 millones. No hay problema. Convertirlos en ciudadanos. ¿Por qué crees que hay un problema con eso? ¿Por qué crees que hay un problema con esa charla centrista? Recuerda, eres centrista, ¿verdad? O un independiente. ¿Por qué crees que hay un problema? Dime exactamente por qué hay un problema con documentar y procesar a todas esas personas. ¿Por qué creo que hay un problema con 50 millones de personas que vienen aquí ilegalmente y le dan una pizarra en blanco? ¿Qué quieres decir con una pizarra en blanco? ¿Cómo crees que funciona el procesamiento y cuál es la pizarra en blanco? ¿Crees que automáticamente todas las 15,000 personas que realmente han llegado a los Estados Unidos de América están como, ya sabes, participando en actividades criminales y no dicen que cruzan la frontera? Eso es un crimen. Ok, también lo fue el camino en camino. Dame una respuesta. ¿Cuál es el castigo por venir ilegalmente en tu plan? ¿Por qué debería haber un castigo por venir aquí ilegalmente en mi plan? Ya han sufrido suficiente. No respondes mi pregunta. ¿Qué han hecho mal? ¿15,000 personas? ¿Qué han hecho mal? Absolutamente no. Solo digo que si recompensa violar la ley, obtienes violadores de la ley. Eso es ridículo. Todavía estás evitando la pregunta. ¿Qué han hecho mal? ¿Cuál es el problema con mis migrantes? Ok, abofeteas a indocumentados o ilegales frente a ella y luego esperas que la gente sea como, sí, estoy de acuerdo contigo, hay algo malo con eso. ¿Qué han hecho mal? Sin inmigrantes indocumentados, por cierto, no tendrías un negocio agrícola en este país. No tendrías ninguno de los tratos que obtienes actualmente a los puntos de precio que obtienes. Ese es el otro lado de esta conversación. No hay construcción. No habría negocio agrícola en este país. No hay nada. Ok, no hay plantas de pollo, ni instalaciones de aves de corral, ni plantas de carne, nada. Pero, ¿cuál crees que es el problema? ¿Qué crees que están haciendo mal? Dilo con tu pecho. Necesito saber. Bandera, legalmente el país. Reducen artificialmente el costo de mano de obra. Abandonaron su propio país. Primero, abandonaron su propio país. No te rindas por su país. No actúes como si te importaste. No vengas aquí con eso. Cínico. Abandonaron su propio país. Entraron a un país ilegalmente. Ok, delito menor, no importa quién le da. Redujeron artificialmente el costo de mano de obra. Esto es lo único que mencionaste que es correcto. Hay una solución para que esto no sea un problema y ya te dije lo que es. En la actualidad, como es actual, hay dos niveles en la fuerza de trabajo estadounidense. Tienes mano de obra indocumentada y tienes mano de obra documentada. Pagan impuestos. Ni siquiera obtienen las redes de seguridad social que otros pueden obtener. De acuerdo, como los documentos que los ciudadanos estadounidenses pueden obtener, pagarán más impuestos si están documentados. Pero no solo eso, el grupo de mano de obra indocumentada que nunca se terminó realmente reduce artificialmente el costo de la mano de obra. Ok, esto es cierto. La solución a eso es limpiar el país de 15,000 personas. La solución a eso es procesarlos. Así es como funciona. Por eso sabía que esto inevitablemente iba a surgir, lo cual es porque es verdad. La solución es documentarlos y permitirles participar en la fuerza de trabajo documentada y sindicalizarse. Es tan simple. Controlar la solución de las personas en el país, sus visas y no llevar a las personas a saltar ilegalmente en la frontera. Si hay una reforma más significativa en la forma en que los migrantes y los refugiados son procesados en este país, nadie entrará ilegalmente en el país. ¿De acuerdo? Y como es actual, la mayoría de los migrantes indocumentados que viven en suelo de los Estados Unidos no cruzan la frontera. No están saltando la frontera de la forma que piensas. En realidad, están visados arriba. Así que literalmente están mintiendo al país a través del proceso de visa, pero el proceso de visa no les ofrece una vía significativa para la ciudadanía. Deberían hacer eso. Ahora, dicho esto, estás hablando de la solución para controlar el flujo de personas sin responder a lo que acabo de decirte. Reducirían el costo de mano de obra. Eso es un problema real. Luego, documentarlos. ¿Por qué tienes un problema con eso? Si su problema es que están reduciendo artificialmente el costo de la mano de obra, lo cual no es su culpa. Entonces, la solución del gobierno es no deportarlos, sino documentarlos, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con documentarlos? La única diferencia entre un migrante indocumentado y cualquier otro tipo de migrante es el papeleo chateado. Eso es lo que quiero decir con documentarlos. Tengo un problema con él porque aborda los síntomas del problema y no hace nada para detener el flujo. ¿Qué quieres decir con detener el flujo? Todavía no me ha explicado cuál es el problema de los migrantes que llegan a los Estados Unidos de América. De todas las cosas que planteaste, solo hay una que es realmente una preocupación válida. Me dirigí a tu punto de preocupación válido. No tenías nada que decir al respecto. Luego te volviste, pero va a haber un flujo. Habrá un flujo de migrantes. ¿Cuál es el problema con los migrantes que llegan a los Estados Unidos de América?
¿Cuál es el problema con los migrantes que llegan a los Estados Unidos de América? ¿Cuál es el problema? Solo dilo. Obviamente tienes estos problemas muy fuertes. Tienes estas posiciones firmes y firmes. No deberías tener problemas para explicar exactamente lo que es. Impuestos. Los salarios más bajos. La pérdida de la identidad nacional compartida. Salarios más bajos. Pérdida de identidad. Ok, vamos a resolverlo. Impuestos que estás absolutamente equivocado. No solo te equivocas, ya te dije que los migrantes indocumentados literalmente dan más al sistema de lo que realmente sacan. Así que te equivocas al respecto. En segundo lugar, si estuvieran documentados, darían más impuestos al sistema. En lo que respecta a los salarios más bajos, ya lo hemos abordado. El problema allí en términos de salarios más bajos en realidad proviene del hecho de que el gobierno no permita realmente que las personas se sindicalicen y tomen un porcentaje más alto de las ganancias que están generando para las corporaciones. El mismo principio para los migrantes documentados, el mismo principio para los migrantes indocumentados, el mismo principio para los ciudadanos norteamericanos nacidos naturalmente. De acuerdo, cada persona, independientemente de dónde nacieron, tiene exactamente el mismo problema. Ahora, en lo que respecta a la pérdida de la identidad nacional compartida, eso es bienvenido. También se han llevado a cabo estudios sobre esto. Por segunda generación, cada grupo de migrantes que ha llegado a este país se ha asimilado casi completamente a la cultura estadounidense. Y por la tercera generación, en ese momento, no existe prácticamente ninguna distinción entre ninguna población migrante. También son como ciudadanos estadounidenses. Obviamente, los Estados Unidos son una tierra de inmigrantes que está integrada por inmigrantes en general, de acuerdo, de todas las partes de este planeta. En lo que respecta a la pérdida de identidad nacional compartida, eso es ridículo. Eso no es algo real. Es una idea completamente inventada, ¿de acuerdo? Y literalmente conoces a gente como esta en tu vida porque esta es una tierra compuesta de inmigrantes. ¿Cuántas personas crees que conoces que tienen padres de primera generación? ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Crees que sabes que hablas con usted todos los días con padres inmigrantes de primera generación? Actualmente estás hablando con alguien que vino al país. Soy un ciudadano norteamericano natural porque soy un bebé ancla, pero vine a este país a la edad de 18 años. Soy prácticamente indistinguible del norteamericano promedio. Alrededor de 10 de mis amigos exactamente. ¿Dirías que no están americanizados? ¿Dirías que unos 10 de tus amigos están contribuyendo a la pérdida de la identidad nacional compartida? ¿O 10 de tus amigos están completamente americanizados? Creciste con esta gente. Literalmente vives esto diariamente, pero la gente de los medios te dice que en realidad no es el caso. Entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿Tu propia persona? Evidencia, anécdota personal, tu propia experiencia personal con gente en la que sabes que estoy. Las condiciones en las que crecieron son muy diferentes. Las comunidades que se están estableciendo hoy, solo se les enseñan a creer que las condiciones son diferentes hoy. Sí, perro, no seas molesto. Te estoy tratando con respeto y dignidad. No te des la vuelta y mires a tu perro, como si realmente no tienes una premisa fundamental de que estás operando de la realidad. Estás literalmente experimentando la realidad. La gente te está diciendo algo que no responde a lo que es tu experiencia. Y ahora estás intentando compensar esa contradicción simplemente continuando con la falsidad. Tu propia experiencia personal literalmente destruye este argumento que estás presentando actualmente. No seas mala fe. Y por cierto, hay evidencia de esto. Hay estudios sobre esto, está bien. Hay estudios sobre esto por la tercera generación con logro educativo, retención de trabajo y cualquier otro tipo de experiencia por la tercera generación. Prácticamente no hay diferencia entre ya sabes, alguien que está eliminado de 2 generaciones, como venir a los Estados Unidos que cualquier otra persona. De acuerdo, de hecho, probablemente seas 3, tal vez 4 generaciones eliminadas de ser migrante. Tantos estadounidenses blancos están literalmente eliminados de ser migrantes por 456 generaciones. Ahora, he estado aquí desde que Jesús joda. ¿Eso significa siquiera? ¿Qué eres? ¿Eres un nativo estadounidense? ¿De qué estás hablando? Oh, Dios mío, eres mormón. Definitivamente 100% estadounidense. Sí, hay una preocupación por la animosidad entre los grupos étnicos en América, pero eso está estimulado por la inseguridad y los propietarios de capital que enfrentan a grupos entre sí. Sí, pero al final esa animosidad es como volar desproporcionada a ridículo. Cuando tienes este tipo de conversación con la gente, ellos llegan a la práctica con estas generalizaciones vagas y actitudes tontas. Se desmorona completamente. La verdad es la mayor anécdota en esta circunstancia. Es en realidad mucho más fácil tener esta conversación con personas que crees que no las llames racistas inmediatamente o cualquier cosa que trabaje a través de todos estos problemas que supuestamente tienen en tantas circunstancias. La verdad se revelará como la posición real que tienen se revelará o estarán de acuerdo con
contigo al final. Vivo en una gran ciudad de inmigrantes. Hay muchos inmigrantes nuevos y viejos que se niegan a aprender o adaptarse o incluso a aprender inglés. Me pregunto por estas comunidades. Soy brasileños. Muchas de mis comunidades incluso trajeron nuestras realidades materiales con alimentos y marcas brasileñas. ¿Cómo se asimilan a estas personas en las comunidades? Siempre estamos hablando de Chinatown, ¿sabes a qué me refiero? Eso no importa. Es bueno que haya como restos de la cultura que trajeron aquí. Está bien, lo que lo hace mejor para todos los demás. Hace que la comida sea mejor. Hace que la cultura estadounidense mejore. La idea de que no se asimilarán a la cultura estadounidense es tonta. No funciona de esa manera. Incluso si viven en un enclave cultural, incluso si alguien vive en un enclave cultural, la integración es una realidad. No importa si la gente dice, oh, no voy a aprender, no importa. De acuerdo, especialmente cuando tienes un hijo que es un ciudadano estadounidense natural, como si fueran solo estadounidenses. Van a las escuelas estadounidenses, como si no hubiera una situación en la que hay como, no, amigo, no soy estadounidense. La gente dirá, oh, no deberían asimilarse o lo que sea. Pero ¿cómo? Así no es como funciona esto. Está bien, necesitas tener una parecida de unidad cultural si estamos teniendo una conversación seria al respecto. Por supuesto, eso es lo que se trata de la educación pública. De eso es lo que trata el ejército. Todos estos son factores que realmente crean una identidad nacional cohesiva. De acuerdo, no tendremos conversaciones como anarquistas teóricos, sin órdenes, sin límites en este punto. El mejor ejemplo es que nadie hace ese argumento en contra de pequeña Italia en Nueva York. Gracias. Exactamente. Ok, no dices eso sobre eso. Piensa en el caso de que un migrante de Honduras fue arrestado después de que fue acusado de apuñalar a una niña en un partido de béisbol. Juro por Dios que cometan un crimen en el mercado indocumentado. Literalmente hablan de esto en cualquier momento. Cualquier vez, hermano, juro que son como ellos. Literalmente van a empezar. Hablando de fraude de cheques, un tipo de... Guatemala me cortó $25. Necesitas saber que los guatemaltecos no son dignos de confianza. Joe Biden es la razón. Por esto. Es una locura, hermano. Esto no significa que esto sea. ¿Un crimen horrible? ¿De acuerdo? Absolutamente está bien, pero completamente. Tienes que mirar los números. Maldita sea. ¿Y números en él? En el tablero, lamento decir, no es así. Falta de respeto a los migrantes guatemaltecos, pero no están haciendo lo suficiente. ¿De acuerdo? No están haciendo suficiente crimen. No pueden competir con el crimen de ciudadanos norteamericanos nacidos naturalmente. Ok, este es un tipo de day. Los republicanos les encanta hablar de los deyes y luego hacen deyes para los crímenes hondureños. Amigo, ellos son como un tipo que apuñala un año en comparación con los ciudadanos norteamericanos nacidos naturalmente que hacen 10,000 veces al año. Son como una vez que hacen. Es como un woo. ¿Ves por qué haces day por criminales? Deja de destacar al 63 tipo, o ni siquiera 63, ni siquiera 25 homicidios. Esta madre no puede matar 25 homicidios en el año fiscal 2024. ¿25 qué? ¿El único tirador de escuela americana blanca alcanza ese número en una semana? Amigo, una buena semana de tiroteos en escuelas estadounidenses, alcanzaste ese número. 2 ciudadanos estadounidenses diferentes pueden alcanzar este número en 2 pasos diferentes. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué diablos es para el tío de verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí. Es ridículo, amigo. Es sumamente ridículo. Se parece a uno. Un tío hondureño estornuda. En 2, dirección y lo escuchas en el local. noticias y luego todo. Por el camino hacia arriba. Noticias de niebla como, oh tío, si lo ves. No ponen suficientes números en el tablero. Para que te importe. Esto es mucho sobre. Tiene que haber una razón diferente. ¿Cuál es la razón diferente? Sí. Dios mío, es casi como si lo sintiera. Eres solo un psicópata racista. Así es exactamente como Breitbart operaba. Día en que ellos. Tenía el negro. Pestaña de crimen como en... Cada vez que una persona negra comete un crimen, se les alertaría y tú lo recibirías. Si lo alertas. Siguió al negro. Pestaña de crimen en Breitbart. Divertido hecho, Shapiro solía escribir para un Breitbart. Lo era, de verdad. Molesto a Milo Yiannopoulos. Quizás estaba haciendo demasiadas cosas nazis y siempre estuvo a bordo, como la mayoría de los nazis no, el antisemitismo. No le gustaba eso. Cuando escribía para Breitbart, tenían una pestaña de crimen negro. En el caso de que hubiera un crimen cometido, una persona negra, gente que sigue esa pestaña, sería alertado. Entonces, ¿por qué tienes eso? ¿Por qué es eso algo que no? ¿Por qué lo mantienen en el día de hoy? ¿Cuál podría ser la motivación? Por eso, ¿por qué no? ¿Ya lo tiene? ¿Entiendes? Ella muerte por tiroteos en la escuela por segundo párrafo del año. Desde 2018, 129 personas han muerto de 346 personas heridas por tiroteos en la escuela. Amigo, te digo que han habido 204 tiroteos en la escuela desde 2018. Al menos una persona murió o herida. ¿Tuvieron 22 tiroteos en la escuela en 2024? ¿Solo hay? Han sido 7 años. Muerto en tiroteos escolares. Este año los incidentes han sido menores. El 2022 fue notable por los enfrentamientos escolares. Hubo 40 muertes y 100 heridos.
Los tiroteos escolares están desacelerando actualmente. No soy uno. Mucho bastante bajista. Escuela. Disparos, como obviamente una vez que Donald Trump sea reelegido, probablemente veremos mucho más cultura de armas, mucho menos restricciones a las armas como Will realmente volverá a aumentar esos números. Así que busca una trayectoria completamente diferente en los tiroteos escolares en los Estados Unidos de América después de N5. Así que todavía nos queda un cuarto por pasar. Obviamente hay un semestre escolar más, así que veremos qué pasa, pero honestamente los números son bastante bajos hasta ahora. Creo que una de las estadísticas más locas que acabo de descubrir en el año: 2020. 3 personas murieron en tiroteos en la escuela y ocurrieron 10 tiroteos en la escuela. ¿Cómo es posible? La escuela ni siquiera estaba en funcionamiento. Los estadounidenses encontraron una forma de hacer tiroteos en la escuela, cuando ni siquiera tienes la escuela durante el bloqueo. Los estadounidenses todavía hacen tiroteos en la escuela. ¿Estás bromeando? ¿Qué hiciste? ¿Mataste a tu madre? ¿Hiciste un disparo en la escuela en casa? ¿Qué hacías? ¿Disparaste en la reunión de Zoom? ¿Cómo hiciste un disparo en la escuela 10 veces durante el bloqueo? Odio a todo este país con un ferviente desprecio. Los británicos dicen como: Perdo en las escuelas o no, nuestra galería de tiros es verdad. Mira esto.